Hoy hablaremos un poco sobre la diferencial de funciones vectoriales de variable escalar y vectorial. Para ello, vamos a tener que conocer ciertos antecedentes. Vamos a empezar con las funciones vectoriales. ¿Qué son las funciones vectoriales? Pues, las funciones vectoriales son funciones que toman un número real o un vector y lo transforman a un vector, lo que podemos escribir de la siguiente forma, donde U es el dominio de F y Rm es su codominio. La representación gráfica de estas funciones vectoriales estará descrita según el número en sus exponentes. Recordemos que n y m son sus exponentes. En este caso, para n igual a 1 y m igual a 2, tendremos una sección en el plano, como podemos ver, y escrita en base a la siguiente ecuación. En la función vectorial de variable escalar en el espacio, donde n igual a 1 y m igual a 3, tendremos una curva espacial, donde la podemos ver gráficamente de esta forma, siguiendo la ecuación escrita ahí. En la función vectorial de variable vectorial en el espacio, donde n es igual a 2 y m es igual a 3, tendremos una superficie, en este caso una esfera, siguiendo la construcción de la ecuación. En la función vectorial de variable vectorial en el plano, donde n y m son iguales a 2, tendremos un campo vectorial. Este caso está escrito en base a la función fxy es igual a 2x menos y, x menos 2y. Siguiendo con el hilo para entender el tema principal, seguimos con las derivadas ordinarias y parciales. Las derivadas ordinarias son una derivada de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Por ejemplo, en las siguientes ecuaciones observamos derivadas ordinarias, donde podemos ver que en dy sobre dx, y cumple la función de la variable dependiente, mientras que x cumple la función de la variable independiente. En el segundo caso, tenemos que x y y cumplen con la función de la variable dependiente, mientras que t cumple con la función de la variable independiente. Generalmente, el resultado del cálculo de una derivada nos dará la recta tangente en un punto específico de una función. Y lo podemos ver gráficamente de esta forma, donde se crea una tangente. Ahora es el turno de las derivadas parciales. Una derivada parcial es una derivada de una o más variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes. El porqué de describir estas derivadas es que cuando hay una función multivariable, queremos ver cómo cambia la función al mover una sola variable, mientras las otras las mantenemos fijas. Y de esta forma podemos interpretar la variable parcial, que esa es la forma en cómo la vamos a encontrar comúnmente. No con el signo de, sino como el signo del. Mientras, ahora vamos a ver qué pasa con esta parcial en las funciones vectoriales. Nada nos limita a interpretarla aún como una derivada ordinaria, pero pues estaremos ignorando que el espacio de entrada ahora tiene más dimensiones. Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero hacer un cambio en dy en y? Ninguna de las derivadas por separado, tanto en x como en y, describe completamente cómo cambia nuestra función fx, y, por lo que pues las nombramos parciales, derivadas parciales. Para calcular la derivada parcial tenemos que seguir las siguientes reglas. Para la derivada parcial respecto a x, vamos a tratar a y como una constante y vamos a derivar lo que tenga x. Mientras que para la derivada parcial respecto a y, vamos a tratar a x como la constante y todo lo que tenga y lo vamos a derivar. Un campo o función vectorial de variable escalar es una función real de variables en la que cada punto de su dominio se le asigna el valor que toma una determinada magnitud escalar sobre dicho punto.
Dicha función puede representar el movimiento de una partícula a lo largo de una curva si interpretamos su parámetro como el tiempo. Y si bien ahora partimos de nuestra función vectorial, podemos sustituir el tiempo como una función de S. A esto se le puede conocer como reparametrización por longitud de arco. Gracias a la parametrización respecto al parámetro arco, la primera y segunda derivada de dicha parametrización construyen un triedro móvil. Con la derivada de la curva con respecto a la longitud de arco se obtiene un vector unitario tangente a la curva, lo que implica que al derivarlo de nuevo con respecto a la longitud de arco se obtiene un vector ortogonal. En cada punto regular de la curva son tres vectores unitarios y ortonormales, es decir, el triedro de Frenet es un sistema de referencia ortonormal que nos proporciona información sobre la curva. Decimos que es un sistema de referencia móvil porque se desplaza por la curva según la recorremos. Con respecto al triedro móvil y su derivada de longitud de arco, existen unas fórmulas que nos describen su relación llamadas las fórmulas de Frenet. Los vectores unitarios del triedro móvil forman una base de 3 dimensiones, formando a su vez 3 planos importantes, los cuales se muestran en la imagen que se puede ver en la pantalla. Diferencial de una función escalar. Podemos definirlo como sea f el espacio vectorial D, incluido en el conjunto de los reales elevado a la n, a los reales y sea A perteneciente a D, existe R mayor que 0, tal que el subconjunto B en el intervalo abierto a R está contenido en el espacio vectorial D. Sea V tal que el elemento A más V pertenece al subconjunto B en el intervalo abierto a R. Decimos que f es diferencial en A si existe alfa igual a una asociación de escalares desde alfa 1 y hasta el alfa enésimo, que pertenece al conjunto de los reales n tal que f A más V menos FA es igual a alfa por V más el módulo de V en el subconjunto E en el intervalo abierto a V, donde el límite del módulo de V tiende a 0 del subconjunto E a V es igual a 0, tal que A más V pertenezcan al subconjunto B a R, es decir, que el módulo de V es menor que R. El término alfa por V es lineal y en V representa una transformación lineal, llamada diferencia de F en A. Para V chico, la diferencia. Fórmula de Taylor de F alrededor de A. Debe ser el límite donde el módulo V tiende a 0 sobre el módulo V es igual al límite donde el módulo V tiende a 0 del subconjunto E a V es igual a 0. O sea que E es igual a O módulo V. Funciones vectoriales de variable vectorial. Estos se dan cuando el dominio tiene dimensión mayor a 1. Podemos decir que son aplicaciones entre espacios euclideos reales a la n, donde f razón de x incluido en el conjunto de los números reales a la n tiende a y incluido en el conjunto de los números reales a la m, donde x tiende a y. Si n igual a 1, m igual a 1, es una función real de variable real. Si n es mayor a 1, m es igual a 1, es una función real de variable vectorial. Si n mayor a 1, m mayor a 1, es una función vectorial de variable vectorial, donde x es el dominio de definición y y es el conjunto imagen. Ejemplo, x es igual a xy, y es igual a z y z es igual a raíz de 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Es una función real de dos variables. El dominio es que es un círculo de radio 1 y centro en el origen. En x igual a xy, y igual a z y z igual a 1 entre raíz de x más y. Es una función real de dos variables. El dominio es que es un semiplano limitado por la recta x más y igual a 0, que no pertenece al dominio. Y si x es igual a xy, y igual a f1, f2, f1, f2, igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. 1 sobre raíz de xy. Es el dominio de la intersección de los dos anteriores. En el caso de n igual a 2m igual a 1 tenemos superficie de coordenadas cartesianas. Su gráfica es. Si cortamos esta superficie por planos, z es igual a ki. Tenemos curvas ki igual a f, xy, que representamos en el plano z igual a 0 y que denominamos curvas de nivel. Ahora vamos con un ejercicio de variable escalar. Podemos notar que tenemos a la función definida de la siguiente manera. Es esta de aquí. Lo que quiere decir que el dominio va de R a R cúbica. Y debemos determinar la diferencial en el punto t igual a 2 y aproximar el incremento experimentado por la función si delta t es igual a 0.5. Para la diferencial de una función vectorial se tiene esta fórmula, que es la derivada de r con respecto a un punto t, evaluado en el punto particular por la diferencial de t. Al aplicar esta fórmula, nos queda la siguiente derivada, es decir, esta de aquí, en donde se multiplicó al argumento del seno
por 3 y se hizo la derivada del seno, al igual que en el coseno. Y pues aquí en K, pues T vendría siendo 1. Y su diferencial queda de esta forma. Y al sustituir a P en 2, quedaría de esta manera. Para calcular el incremento, al hacer las operaciones correspondientes, la diferencial de R nos quedaría de esta manera. Y ese sería un resultado. Ahora bien, para calcular el incremento será de la forma delta R es igual a 3pi I, K por delta T, donde sustituimos a delta T, que era igual a 0.5, y al multiplicarlo nos quedaría el incremento de la siguiente forma. Nos quedaría de esta manera. Ahora bien, vamos a verlo en una gráfica, la cual la función sería de esta forma. Tendría de esta forma la función. Y la derivada de... No, la delta t nos ayudaría a aproximar lo que incrementa la curva para calcular valores pequeños. Y más o menos delta t quedaría por el punto 1.50 y 0.50 quedaría como en el punto por aquí, miren. Por aquí quedaría el. Ahora vamos con la diferencial de una variable vectorial, la cual tiene dos tipos de variables. Uno de ellos es la variable escalar, con la cual tendremos esta fórmula que servirá para definir la diferencial, donde esta pequeña parte de aquí es una derivada vectorial y cuando se evalúe en el punto del dominio tendremos un vector y esto podrá ser visto con más detalle y mejor en un ejemplo más adelante. La otra variable es la variable vectorial, la cual tiene o puede tener a x1, x2 o xn componentes. Con n componentes tendremos n derivadas parciales, que quedarían en la siguiente fórmula de esta manera, donde aquí podemos ver a x1 componentes, a x2 componentes o a xn componentes. Aquí de la diferencial de f es un campo vectorial y será igual a la diferencial de f con respecto a x1 o la componente 1 por el punto R0 y por la diferencial de x1. Y así con cada componente perteneciente al vector de posición. Los diferenciales de x1, x2 o xn son un incremento que sufrirá R. Y también esta fórmula la podremos ver con más detalle más adelante en otro ejemplo. Ahora vamos con un ejercicio de variable vectorial, donde tenemos al campo vectorial definido por f de x, y igual al componente y en y, x cúbica menos x en j. Y se debe determinar su diferencial en el punto r igual a 0 y su incremento aproximado de delta r igual a 0.2 en y menos 0.2 en j. Lo primero que hacemos es derivar parcialmente respecto a x y respecto a y. Como ya sabemos de anteriores cursos, cuando se deriva respecto a x, pues como aquí en la y no hay ninguna x, se vuelve 0, así que nada más se deriva aquí. Al igual que en y, como aquí no hay ninguna y, nada más ocurre aquí, por lo que aquí quedaría un 1 implícito. Una vez hecho las derivadas parciales, se aplica la fórmula vista anteriormente, es decir, esta de aquí. Al sustituir
las derivadas parciales quedaría de esta forma. O también de esta forma ya con las derivadas que anteriormente acabamos de encontrar. Ahora bien, al evaluar R igual a 0 en X, df queda como df igual a menos j dx más y dy. Y la aproximación se obtiene cambiando a df por delta f y sustituyendo en dx y dy lo que voy a incrementar en x y y respectivamente. Y el vector resultante da la mejor aproximación del campo vectorial cuando se eleva al incremento dado. Es decir, ese sería el resultado del incremento aproximado. Ahora vamos a verlo gráficamente. Y así quedaría. Mientras que el vector AR quedaría aproximadamente desde el origen hasta aquí, más o menos. El vector AF, delta F, disculpen, quedaría de aquí para acá, ya que ambos son negativos, así que sería negativo, negativo. Quedaría de esta forma. Diferencial de una función vectorial de variable escalar. Sea una función R que tenga un dominio dentro de los números reales y que dé como resultado un vector, en este caso en Rn, diferenciable en T0, donde T0 es un punto dentro del dominio, en este caso un número real que pertenece al intervalo. Definimos su diferencial mediante la siguiente fórmula, donde la derivada es vectorial y se deriva respecto a un escalar que se evalúa en algún punto del dominio. Al evaluar se obtiene un vector y el diferencial solo de R, la derivada por diferencial de T de diferencial de una función vectorial de variable vectorial. Sea R el vector R que representa un vector de posición con n componentes x1, x2, x3 hasta xn, y sea f una función que va de un dominio de Rn a Rn diferenciable en R0, es decir, es diferenciable en un punto de Rn que pertenece a su dominio. Definimos su diferencial mediante la siguiente fórmula. Diferencial de f es igual a la parcial de f con respecto a x1. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.